lleva muchas labores que hacer antes de que los faves vayan a la pota a cocer. Entonces había que pasar primero la rastra para quitar las malas hierbas y hierbas que estaban antes. Luego se cuchaba, o sea, la pila cucho que durante el año se iba haciendo una pila cerca de la casa, pues había que cargarlo en el carro y llevarlo a la tierra. Entonces se uncía la pareja de vaques o de bueyes, se cargaba a triente en el carro y se llevaba a la finca. Allí se descargaba en hileres, en pequeños montones. El que iba delante iba dirigiendo los vaques o los bueyes, dependiendo de la pareja que fuera, y el de atrás lo iba descargando con un garabato. Luego que estaba todo ya en la tierra repartido en los montones, pues había que esparcerlo a mano, o sea, con la triente. Era una pareja de vaques o de bueyes y se enganchaba con una maroma muy gorda o cabo que llamábamos nosotros al garabante o llaviego. Hay varias formas de llamarlo. Entonces iba una persona delante de las vacas, iba uno detrás del llaviego y cuando llegaba al final había que dar vuelta para arar en el otro sentido. Entonces el de atrás tenía que dar la vuelta al garabante para voltear y ya continuaba en la otra dirección hasta que se acababa la finca de arar. Lo que araban una pareja de bueyes en el día equivalía a 1250 metros cuadrados. Por eso se llamaba Día de Bueyes. Después de que estaba todo arado, pues había que dejarlo que secase 2 o 3 días, que le diese el sol y que secase, para luego pasar la rastra, o sea, la gradia. Esta tenía unos pinchos que iban hacia abajo y dando varias pasadas pues deshacían los terrones, o sea, quedaba como suelto. A veces quedaba alguno y había que darle con un mayo que llamábamos, hacerlo a mano. Bueno, cuando pasaban unos días, después de 3 o 4 días, pues se sembraba, se usaba la sembradora para sembrar el maíz. En un lado, tenía 2 cajoneras, en un lado iba el maíz y en otro los faves. Y por medio de una rueda que tenía dos plaquinas con agujeros que al mover la rueda iba moviendo de atrás adelante y por ahí por los agujeros salía la fava y el maíz. Para sembrar se utilizaba solo un animal, o bien una vaca o un burro o un caballo, cada uno lo que tuviera. Entonces después de sembrado se sembraba como unos 50 centímetros de riego a riego. O sea, había que procurar ir de línea recta porque si no quedaba feo. A los 8 días ya nacía el maíz. Primero nacía el maíz y luego las favas. Entonces a los 8 días ya nacía y a los 15 ya se podía sayar. Se pasaba la sayadora, que llevaba unas rejas pequeñas y iba moviendo la tierra por el medio del riego. O sea, el animal iba entre los 2 riegos. Luego siempre quedaba alrededor de las plantas, del maíz y del faves, pues quedaba algo, entonces había que pasarlo con la azada, con la pesoria. Como cuando el maíz tenía como 40 o 50 centímetros, se pasaba la arrendadora. También se hacía con un solo animal. Se iba enganchada a una camella, a unas cuerdas, y luego eso iba enganchado a la máquina. Y la arrendadora era la última labor que se hacía ya con el maíz. Luego ya había que esperar al mes de julio, agosto más bien, para cosechar las faves. Todas estas labores empezaban a mediados o últimos de marzo y la última, la de arrendar, pues en mayo, 15 de mayo, por ahí. Luego las faves se cosechaban en el mes de agosto, a veces se quitaban
vaina por vaina, y otras veces se arrancaba la planta entera y se metían en almacenes para secar, en un sitio que estuviese seco. Y luego, pues, después de que no había faves ya, pues se secaba el maíz, en el mes de octubre se quitaba la panolla, se hacían gavilles con el maíz ¿Y ahora cómo se fai? ahora, ahora desde que vinieron, por ejemplo, los tractores, pues les vaques ya no se usen, todo se hace con el rotovator para la tierra, y bueno, ahora hay otros sistemas ya más modernos, todo se hace con maquinaria, no hay, la mano de obra que había antes ya desapareció. En tiempos se trabajaba mucho con los animales, entonces si fuese ahora no se podría hacer por la ley de maltrato animal, porque sería un poco explotación y ahora sería inviable hacerlo. Entonces luego cuando llegó la maquinaria, pues solucionó dos temas a la vez, los humanos y los animales que trabajaban menos. ¿A ti qué te tocaba hacer? ¿Tú cuántos años tienes? 12. Bueno, pues yo ya no digo 9 años porque ya cataba los vaques, pero con 13 años hacía todas las labores del campo. O sea, sembrar, bueno, llaves... Sí. A no ser segar con guadaña, que eso sí tardé hasta los 15. Ah, ¿eso no lo hacías? Con 15 años ya segaba, pero con 13 ya hacía todas las labores del campo, porque mi padre trabajaba en la madera y mi hermano también trabajaba en la madera con él. Entonces, y quedaba yo a los 14 años ya salí de clase, ya tenía los 8 cursos, y bueno, luego no estudié más y quedé en casa trabajando en la tierra hasta los 18 años. Ahí ya empecé a trabajar en la madera. No, sembrar solo, o sea, faves y maíz, pues yo calculo que una hectárea más o menos, porque eran 4 o 5 fincas lo que se hacía en aquella época. Casi todo se dedicaba a maíz y faves. Y por ejemplo, ¿no plantabais niveles en lechuga? Bueno, sí, de huerta también, claro. Todo, patates, tomates, pimientos, berces, o sea, de huerta sí. Para casa. De huerta sí. En aquella época pues era lo que había, lo que tenías de casa. ¿Y patates no plantabais por riegos grandes o lo plantabais por pequeños? Primero se hacía la poza a la patata individual, o sea, hacías una poza y una patata. Pero luego ya se fueron haciendo en riego, por el tema del agua. Porque cuando llovía mucho, el agua iba por el regato, entonces no te paraba. La patata, sí. Sí,